Bien, es decir, desde el punto de vista de la ejecución de la CPU, el secuenciador lo que va a hacer, primero va a buscar en memoria una instrucción, o sea, va a hacer una búsqueda de la instrucción. Esto se llama normalmente el periodo de fetch. Fetch es búsqueda. En esta búsqueda, lo mínimo que va a descargar y a obtener es el código de operación. Una vez que obtuvo el código de operación, va a empezar con la ejecución de esa instrucción. Esa ejecución puede incluir, es más, generalmente va a incluir la búsqueda de los operandos que necesita esta instrucción para ser ejecutada. Es decir, dentro de esto que yo escribo acá va a haber una búsqueda de operandos, un almacenamiento del resultado, etc. Dentro de este paso, que pueden ser distintos según el código de operación, va a ejecutar, como habíamos visto en la vez pasada, va a hacer que la unidad aritmético-lógica haga las operaciones consiguientes para obtener el resultado que le indicaba el código de operación. Una vez que termina esta ejecución, ¿qué va a hacer? Y una vez que termina la ejecución, va a volver y va a ejecutar una nueva búsqueda. Porque este contador de programa, durante esta ejecución, ya se actualizó y está apuntando a la próxima instrucción. Es decir, el secuenciador, a grandes rasgos, siempre va a estar ejecutando este ciclo, desde que se enciende hasta que se apaga. Siempre está buscando una próxima instrucción y ejecutándola. Busca una instrucción y ejecuta. No hace otra cosa que no sea esa. Si bien dentro de esta ejecución puede haber distintos pasos que también pueden implicar ejecución. Dentro del apunte que está almacenado en el drive, ustedes se van a encontrar con que hay un apunte. Esperen que lo voy a abrir para mostrarles que esto también está ahí. Hay un apunte que el apunte que se llama Arquitectura de Computadoras, donde está explicado, sin el dibujo, pero está explicado cómo es exactamente esto que lo acabo de decir, de cómo es el ciclo de ejecución de cada instrucción. Búsqueda y ejecución. Búsqueda y ejecución. Bien. Ese ciclo se repite siempre y no se detiene nunca hasta que yo no desenchufo la máquina. Es decir, si no hay, o es muy difícil suspender la ejecución. Generalmente, siempre la CPU está ejecutando una instrucción que puede ser no hacer nada y esperar algo, alguna señal de afuera. Pero desde que se enciende hasta que se apaga, siempre hay una próxima instrucción. Eso tiene que quedar muy, muy, muy claro. Vamos a ver algunas diferencias que hay entre algunos procesadores y otros procesadores desde el punto de vista de la CPU, antes de entrar de lleno a la parte de entrada-salida. ¿Qué suponen ustedes? ¿Qué recurso se usa dentro del procesador? Si yo hago un procesador que tiene muchas instrucciones,
con muchos modos de direccionamiento. ¿Se acuerdan que el modo de direccionamiento era la forma de obtener los operandos? O sea, yo voy a hacer un procesador que tenga la posibilidad de tener, por ejemplo, suma, resta, multiplicación, tanto en punto fijo como en punto flotante, división, exponenciación, logaritmo, e a la x, etc. ¿Qué recurso estoy utilizando cuanto más instrucciones tenga que ejecutar este supuesto procesador que yo estoy dimensionando? Va a ser más grande. ¿Qué voy a estar usando? Más nafta no voy a poder usar porque no trabajan a nafta. Leña tampoco. De potencia sí puede ser, pero básicamente, ¿qué recurso? Digamos, vamos a ir más abajo. Digamos, yo no puedo pedir más memoria y decir memoria, no, yo lo tengo que hacer de alguna manera. Si yo tengo que fabricar un auto, necesito máquina y necesito otras cosas para fabricarlo. ¿Acá qué necesito para fabricar el procesador? ¿Más transistores? Sí, necesito más transistores. Sí. ¿Y los transistores cómo se hacen? ¿Cómo se fabrican adentro de un procesador? Más transistores implica más superficie dentro de la CPU, más superficie de silicio, en este caso, o de más superficie semiconductora. O sea, yo tengo que ocupar mucha más superficie para poder implementar cada una de estas operaciones. Eso implica una de dos: o que lo hago más grande y por ende más caro, o que para no hacerlo más grande le quito recursos a otras partes, como podría ser los registros internos que tiene la CPU. Saco registros internos, pongo los menos posibles. Entonces, le estoy agregando una cantidad de operaciones y estoy sacando para poder agregar esas operaciones, o lo hago más grande y más caro, o quito recursos. Ahora, yo me siento y analizo. Voy a analizar todas estas operaciones. ¿Cuál es la probabilidad de que yo use una operación y de que esa operación sea e a la x? ¿Es alta o es baja? Yo estoy escribiendo un programa, piense que están escribiendo un programa cualquiera de los que ustedes escriben. Ciro, no depende de la aplicación. Vos, aún en MATLAB, si vos usás un e a la x en algún lado, vos estás haciendo otras operaciones, que es obtener los operandos. Estás leyendo la instrucción. O sea que cualquiera de estas es baja, pero hay algunas operaciones, la exponenciación, el logaritmo, e a la x, son operaciones que es muy difícil que tengan una probabilidad de ejecución alta. Generalmente lo más probable es que la ejecución tenga una tasa muy muy baja en todos los casos. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que no la implemento y no la puedo hacer? No. Aunque si no la implementas no significa que no la podés hacer. Si yo no implemento la multiplicación, y yo la puedo hacer simplemente si tengo suma lo puedo hacer. No hay ningún problema, o sea,
¿Qué pasa? Está bien, yo no implemento la multiplicación por hardware, lo hago con una suma. ¿Y cuál va a ser el problema? Y que voy a tardar más tiempo. Pero no es que no lo voy a poder hacer. Ahora, vamos a la otra parte. Yo ahora me pongo totalmente en el otro extremo, estoy tomando posiciones extremistas, y hago un procesador que solo tenga suma, nada más. Suma y complemento a la base, supongamos, vamos a poner suma y resta para tener idea que tengo complemento a la base. En este caso, yo o lo hago más chico y más barato, o en el mismo tamaño, todos los recursos que ahora no uso, para acá, se los asigno a generar registros internos o memoria. O sea, supongamos que en el pasaje de acá a acá me cuesta lo mismo. Ahora, pensemos esto. Un registro interno hace que yo pueda almacenar la información dentro de la CPU. Por lo tanto, si yo cuanto más información pueda guardar dentro de la CPU, menos van a tardar en ejecutarse mis instrucciones porque no van a tener que ir a la memoria a buscar los datos porque ya están dentro de la CPU. ¿Se entiende? Entonces, estas dos operaciones solas que yo implementé se van a hacer mucho más rápidas que las que tenía en este procesador. Y el hecho de que sean más rápidas, como estas operaciones son las que más se usan, es seguro que en el balance del tiempo que yo tardo para ejecutar un programa o una operación, funcione más rápido que los otros. Está claro acá algo que no había dicho, que no todos los procesadores tardan lo mismo en ejecutar las mismas operaciones. Depende de cómo esté implementado internamente y depende además de la frecuencia de su reloj, en el caso que sea una CPU sincrónica. Entonces hay una unidad que se usa para tener una idea de la velocidad de procesamiento, que son los millones de instrucción por segundo. MIPS. Con eso yo tengo una idea y lo tengo que aplicar para poder saber a las instrucciones que yo voy a usar para ejecutar esa operación. O sea, es un número que dan los fabricantes. Hay que tener mucho cuidado porque los fabricantes eligen a veces las instrucciones que le dan un número más alto de eso, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado con el uso de ese número porque la forma de obtener este número depende de las instrucciones que se usaron para obtenerlo, y de la proporción. Esto lo digo como dato porque es un valor que se lo van a encontrar más de una vez y tienen que saber lo que significa. Volviendo al caso anterior. Entonces hay dos formas de implementar o dos criterios para implementar un microprocesador o una CPU. Con muchas instrucciones y con pocas instrucciones. Con las ventajas que ya vimos. El procesador que tiene muchas instrucciones es un procesador que se llama un procesador con una cantidad de instrucciones completa o compleja. Y uno de pocas instrucciones es uno que tiene una cantidad de instrucciones reducidas. Reduced Instruction Set Computer,
Complex Instruction Set Computer. Se van a encontrar con procesadores de los dos tipos. O sea, cuando ustedes ven la sigla CISC, es que es un procesador que tiene un set de instrucciones importante y de modo de direccionamiento importante. En cambio, cuando ustedes ven un procesador que es RISC, van a ver que es un procesador que tiene muy pocas instrucciones. Ejemplo. Dentro de los procesadores chicos, hoy alguien me decía que había trabajado con un 905 y que le decía que es parecido a un PIC. El microprocesador de la línea 905 es un procesador CISC y que tiene más de 256 códigos de operación distintos, más de 8 bits. El PIC, que es RISC, tiene, creo que 16 según el modelo, o 32 instrucciones distintas. Cuando uno programa en bajo nivel, en Assembler, en este procesador uno tiene instrucciones para hacer prácticamente cualquier cosa, y acá tiene muy pocas instrucciones y tiene que arreglárselo con muy pocas instrucciones para poder hacer la función o implementar la función que uno tenga que implementar. Pero lo básico es que esta es la diferencia entre un procesador CISC y un procesador RISC. El procesador CISC es un procesador que tiene un set de instrucciones más complejo, más completo, por lo tanto utiliza más recursos en su unidad aritmético-lógica, y los procesadores RISC en general tienen una unidad aritmético-lógica bastante elemental y trabajan con muchos registros internos. El CISC generalmente trabaja con muy pocos registros internos. Esa es la diferencia grande. A los efectos del programador, si el programador está programando en un lenguaje de alto nivel, es bastante transparente este tema, no tiene mayor problema. Si se pone a trabajar en lenguaje Assembler, en uno RISC seguramente va a tener que esmerarse un poquito más para poder hacer las cosas, porque no tiene la suficiente cantidad de instrucciones como para poder ejecutar todo lo que quiera ejecutar fácilmente, ¿no? Es decir, le va a costar un poco más ejecutar las distintas instrucciones. Bien, para hacer esto generalmente se tiene en cuenta que básicamente solo el 10% de las instrucciones se ejecutan el 90% de las veces. Esa es básicamente una de las ideas que hay por las cuales se hace un RISC en lugar de un CISC. O sea que la proporción en la cual se ejecutan las instrucciones es bastante baja, las instrucciones complejas. El otro tema que me queda para terminar de redondear la parte propia del microprocesador, de la CPU, es la siguiente. Yo quiero hacer una CPU que trabaje más rápido ahora. O sea, yo tengo una CPU que está trabajando a una determinada velocidad y quiero que trabaje más rápido. Le aumento el clock. Al aumentarle el clock, va a calentar más, seguramente. Voy a tener problemas de calor, de sacar calor. Voy a tener problemas de que me va a salir mucho más caro, porque voy a tener que tener muy en cuenta los tiempos internamente, los retardos de tiempo, etc. ¿Qué otra forma tengo de hacerla para que trabaje más rápido? Fue una pregunta. ¿Qué se les ocurre? Si alguien habla, estaría genial para hoy. Bueno, puede ser agregar otro procesador, o sea, hacer procesamiento paralelo.
Si no quiero agregar otro procesador, ¿qué hago? Supongamos que ya la cambié la tecnología, Leandro. Que ya tengo la más alta. Bueno, vayámonos a otra cosa. Vayámonos a otra cosa. Eh, está de moda hoy, uno de los trabajos industriales que rinden es fabricar barbijos. Una persona, supongamos, que la tengo a mi tía haciendo barbijos, entonces mi tía hace barbijos y me hace, pongámosle, 4 barbijos por jornada en que trabaja. 4 por día, supongamos. Yo quiero hacer más, entonces además de a mi tía, la pongo a mi hermana a hacer y me hace otros 4 barbijos por día. Entonces pongo a otra persona y me hace, por cada persona que pongo, hago 4 por día. En total, si puse a 3, voy a obtener 12 por día. ¿Está bien? ¿Ustedes saben cuál fue la revolución que hizo Henry Ford? ¿Alguna vez oyeron hablar? ¿Qué hizo Henry Ford? Exactamente. ¿Y qué es la producción en serie? Con esas mismas 3 personas, yo puedo hacer que cada una haga una parte de la tarea. O sea, si yo divido el proceso en tareas más sencillas, yo a cada una le hago hacer una parte, resulta que seguramente como el trabajo que están haciendo es más simple, se van a especializar más y lo van a poder hacer más rápido, entonces es muy probable que yo al final del día, en vez de sacar 12, pueda sacar 15, 16, no sé, pueda sacar más. Pero lo que yo hice fue dividir el procesamiento en partes más sencillas. Bueno, eso también se hace dentro de una CPU. Este tipo de trabajo, los americanos lo llaman trabajar en pipeline, en un tubo, en una tubería. Si uno dice tubería no entiende, pero bueno, el trabajo en serie, allá en una línea de producción en serie, se llama trabajo en tubería. Entonces lo que se hace en muchas CPUs es todo el proceso de ejecución de una instrucción. Yo sé que primero busco una instrucción. Después que busco una instrucción, probablemente, supongamos que tenga que buscar el operando 1. Supongamos, esto es un supuesto. Búsqueda de operando. Después de eso, tengo que efectuar el cálculo y después de eso lo tengo que guardar. Almaceno. Entonces, lo que yo digo es esto, muy bien. Yo en vez de tener 4 unidades en paralelo que me hagan todo el proceso, voy a hacer una unidad que busque el código de operación, que haga la búsqueda de la instrucción, otra unidad que busque el operando, otra unidad que haga el cálculo y otra unidad que haga el almacenamiento. Entonces, esta unidad que hizo la búsqueda, acá hizo la búsqueda de la primera instrucción. En el tiempo siguiente, vamos a poner el tiempo así, en principio, en el tiempo siguiente va a buscar el de la segunda. Y mientras tanto, esta otra unidad está buscando los operandos de la primera instrucción.
En el momento siguiente, en este tiempo de acá, esto busca el operando de la segunda. Este acá calcula la segunda y acá almacena el resultado de la segunda. Acá busca la tercera. Acá va a buscar la cuarta. Acá busca el operando de la tercera, etcétera. O sea que, haciendo esto, yo logré cuadruplicar mi salida. O sea, yo hice un procesador que en lugar de poner las 4 unidades de cálculo en paralelo, yo dividí en tareas. Esto es lo que se llama un procesador en pipeline o un sistema de procesamiento en pipeline. ¿Cuál es el problema que trae esto? Y esto trae aparejado en el procesamiento un problema, que yo recién acá tengo el resultado de la instrucción que empecé acá arriba. Entonces, ni acá, ni acá, ni acá lo puedo usar ese resultado. Lo tengo que usar después que lo almacené, ¿se entiende? O después que terminé la instrucción. Bueno, de eso generalmente se encarga el compilador para hacer eso. Pero estos son los procesadores que trabajan en pipeline. Hoy día, muchos de los procesadores trabajan en pipeline. Desde ya, que si yo tengo un procesador donde la ejecución de las instrucciones, o sea, donde lo que yo tenía acá, que les había dicho, si yo tenía un RISC donde la instrucción es mucho más simple, va a ser mucho más fácil implementar esto en un RISC. Desde ya, pero eso no quiere decir que en un CISC no se puede implementar, porque de hecho sí se implementa. O sea, dentro de lo que vimos ahora, vimos algunas definiciones de los procesadores y qué significa un CISC, qué significa un RISC y qué significa un procesamiento en pipeline. Están un poco atadas entre sí las cosas, pero no totalmente, porque de hecho se hacen procesadores en pipeline que son procesadores CISC, que son completos. ¿Alguna pregunta hasta acá de este tema? ¿Se entendió? Elio, te hago una consulta. Cuando vos decís hacer un clock más rápido, ¿se refiere directamente a cuando se habla del tamaño del procesador, si es de, no sé, de 3 GHz o de 2 GHz? ¿A eso te referís? Exactamente, eso no, en realidad no es tamaño, eso, sino que sería velocidad en todo caso, ¿correcto? Es decir, me suena feo tamaño, porque tiene que ver con la velocidad de procesamiento, exacto. Es velocidad de procesamiento. Sí, Bárbaro, sí, totalmente. O sea, hay límites en la velocidad. Fíjense ustedes que en este momento, en cuanto al tamaño de los transistores que se usan para implementar los distintos componentes dentro de la CPU, tanto así como la frecuencia, estamos en un límite de la tecnología. Hasta hace algunos años, para completar lo que vos me dijiste, hay una ley, que no sé si oyeron hablar alguna vez de la ley de Moore, con respecto a el progreso de los sistemas electrónicos, sobre todo en informática, que hablaba de la duplicación cada X tiempo, de la velocidad, etcétera, etcétera. Bueno, eso en este momento no corre más esa ley, porque si ustedes tienen algo de memoria, supongo, cuando ustedes eran chicos,
En un año una computadora era recontra vieja, no servía más. Hoy yo estoy trabajando con una computadora que debe tener como 6 años o 7 años, si no tiene más, y es una computadora que está en el top de las computadoras. Es una computadora con i7 que tiene como 2 GB y medio de clock, que tiene 32 GB de memoria de lectura-escritura, y vos decís, no, mejor que eso no hay. Es lo mismo, se estancó. ¿Por qué? Porque estamos en el límite de la tecnología. ¿Eh? Los transistores más chicos no se pueden hacer, hay que cambiar el concepto, hay que hay que aplicar los conceptos de la física cuántica, de la óptica, no se puede seguir más. Con este esquema, en principio, hasta hoy no se puede achicar más las cosas ni abaratar, no se puede. Llegamos al tope que nos está dando la tecnología. Nos aproximamos, llegamos, no podemos más. Entonces, a partir de ahora, van a tener que cambiar los principios y eso va a ser un salto importante. ¿Cuándo? Realmente no lo sé. Bien. El otro tema que antes de entrar a entrada-salida le tengo que dar un poquitito más de importancia, porque lo vimos muy en el aire, es a la arquitectura de Harvard. Santiago, bien. Después lo voy a ver cómo fue, pero supongo que esa estadística, ese video que hay sobre la estadística, sobre la ley de Moore, debe decir lo que yo digo, ¿no? Debe decir cómo se fue chanchando eso y cómo se fue, digamos, aplanando la curva, ¿no? Exacto, está totalmente estancado eso. En un principio era bárbaro, parecía que sí, que se iba a poder llegar a cualquier cosa con eso, pero bueno, ahora nos demostraron que no se puede y ya está estancado. Bien, dentro de los microcontroladores que se conocen como DSP, procesadores digitales de señal, que es un campo que a ustedes les importa, la arquitectura que tiene más desarrollo, que es más importante, son los micros que tienen la arquitectura de Harvard. Que hasta ahora solamente la traté en la primera clase la primera clase de esto, pero después no seguí más con eso. Y es algo muy importante a determinar y voy a dar un par de detalles más. Al igual que en la arquitectura de von Neumann, tenemos una CPU y una entrada-salida. O sea, un módulo de CPU y un módulo de entrada-salida, que están unidos por su base de datos, su base de direcciones y su base de control. En la parte de memoria hay dos bloques de memoria o dos espacios de memoria. Una memoria donde se guardan las instrucciones y otra memoria que sería el equivalente de la memoria principal en parte de von Neumann, pero que se llama memoria de datos. Esto es así. Acá yo tengo un bus de datos, al igual que teníamos bidireccional, etcétera. Tengo
un bus de direcciones y un bus de control. Puede ser un sistema de 3 bases o puede ser un sistema de 4 bases, separados para entrada-salida, sin ningún problema. Eso puede llegar a ser de esa forma. Vamos a dibujar el otro bus, así lo tenemos completo. Ahora bien, estas memorias, que son memoria de instrucciones, tienen un bus de datos separado que se llama datos de instrucción. Estos se llaman datos propiamente dichos, y un bus de dirección de instrucciones. Ahora bien, cada uno de estos buses, o sea, acá es una memoria que en el 90% de los casos es una memoria de solo lectura. ¿Por qué? Porque una vez que está hecho, las instrucciones no se cambian, entonces no necesitan ser leídas, ser sobrescritas. Y acá esta es una memoria de lectura-escritura, porque son datos, se tienen que leer y escribir generalmente. Básicamente, si estamos hablando de un DSP de audio, normalmente hasta puede haber un bloque de entrada-salida que sea directamente un conversor. Puede darse. Cada uno de estos buses tiene una particularidad, que es, cada uno de estos buses tiene una cantidad de bits. A esos normalmente en la jerga lo llamamos ancho del bus. O sea, ancho del bus es la cantidad de bits que se interconectan estos 3 módulos entre sí. El bus de direcciones tiene un ancho del bus que normalmente es igual a la palabra o al word con que trabaja esta CPU, porque son los datos que se pueden transferir de una vez. El bus de direcciones, este bus de direcciones, también tiene un ancho. Y este ancho del bus de direcciones es la cantidad de bits que tiene el bus de direcciones, y lo que me va a decir es cuántas posiciones de memoria puedo llegar a tener, ¿correcto? Eso es lo que me va a decir el ancho del bus de direcciones. Estos dos buses, que son los que conectan la CPU con la memoria de instrucciones, no tienen por qué ser del mismo ancho que estos buses de acá. De hecho, son completamente distintos. ¿Por qué? Porque lo que yo busco acá es tratar de leer las instrucciones lo más rápido posible. Entonces, yo lo que voy a tratar de hacer, si yo diseñase uno de estos procesadores, es que cuando yo lea el dato que es la instrucción, en realidad, lo que viene por acá es la instrucción, es de leer la instrucción en una sola vez. O sea que la cantidad de bits que yo transfiero acá me alcancen para leer el código de operación y todos los datos de los operandos. Entonces, normalmente, este bus es más ancho que el bus de datos de acá. Generalmente, en la mayor parte de los casos, este bus de instrucciones tiene el mismo ancho que el bus de direcciones de acá abajo. Y el bus de direcciones acá probablemente sea un poco más chico. ¿Y por qué? Porque como las instrucciones las leo generalmente de una sola vez, entonces en ese caso necesito menos lugares de guardar instrucciones. ¿Por qué? Y porque los lugares, cada uno en particular, es más grande que lo que era antes. Ventajas de este sistema: que como estos dos buses son independientes de estos,
dentro de esta CPU se puede estar accediendo a la memoria de instrucciones y a la memoria de datos simultáneamente, lo cual dan que el procesamiento sea más rápido. Otra particularidad que tienen, pero ya ahora, los microcontroladores que se usan como procesadores digitales de señal, que tienen dentro de sus instrucciones específicas para procesamiento digital de datos, como puede ser el producto de dos vectores y la suma. ¿Está bien? O sea, multiplicar una tabla, una secuencia de datos por otra secuencia de datos y sumar todos y obtener un solo resultado de esos productos, que es la forma como generalmente se hacen ese tipo de datos, que se llama generalmente multiply accumulate, ¿no? Creo que era MPA, creo que era, o MP algo, no me acuerdo ahora la sigla que se usa para esa instrucción. Y tienen instrucciones de manejo de datos en bloques de tablas bastante importantes, cosas que no son tan necesarias en los microcontroladores o microprocesadores normales. No quiere decir que no se pueda hacer, sino simplemente que en el caso del DSP, como estas son instrucciones que son muy utilizadas, ocupan o llevan mucho menos tiempo que el que llevarían en un procesador que no tenga esta instrucción. Bien. Creo que terminé con la parte de micro y tendría que empezar con la parte de entrada-salida. Así que escucho preguntas de la parte de microprocesadores, microcontroladores, y entramos a la parte de entrada-salida. Qué silencio que hay. Y hoy son pocos. Elio, sí. Era una consulta de algo que me perdí un poco. El procesador era más rápido porque los buses de instrucción tenían acceso a los buses generales. Los buses no tienen acceso a nada. Los buses son cables que trasladan información. Y, digamos, el procesamiento era más veloz simplemente porque estaba dividido, las instrucciones iban por otro lado. Claro, si vos mandás todo acá, instrucciones y datos, por los mismos bases estos, mientras estás leyendo una instrucción, vos no podés ni leer ni escribir un dato, lo tenés que hacer uno después del otro. En cambio, en este contexto, se pueden hacer simultáneamente. ¿Está bien? O sea, yo puedo estar ejecutando una instrucción y estar buscando la próxima. Clarísimo, gracias. Entonces, el resultado es que sea bastante más rápida la ejecución. Y una de las cosas básicas cuando uno trabaja con procesamiento digital es la latencia. Y entonces es muy importante que estos tiempos sean lo más cortos posibles para tener la menor latencia y para que me dé tiempo a hacer el procesamiento completo. Pensar esto, si yo tengo estoy procesando audio, yo tengo las muestras de audio que tienen que ingresar en el periodo de 1/44100, ¿correcto? Yo tengo muestras nuevas. Si yo tardo más que ese periodo como promedio en procesar la señal, yo no puedo sacar el resultado al mismo ritmo que entraron. De ninguna manera. Yo en ese lapso de tiempo tengo que poder procesar toda la señal. Sí, está bien, yo voy a hacer un filtro y tengo que tomar n muestras antes. Sí, voy a hacer un filtro y tengo que tomar n muestras antes. Eso me va a dar la latencia. Pero el tiempo que tardo es solamente el espacio que hay entre que saqué una muestra y tengo que sacar la próxima.
No puedo tardar más. Entonces hay que buscar que todo esto trabaje o tenga la eficiencia necesaria para trabajar rápido. Estoy con tos desde el otro día. ¿Está Bárbaro. bien? Sí, y una consulta. ¿Qué tipo de equipos que se usan hoy en día tienen DCP de Harvard? Digamos, las computadoras que tenemos nosotros son DCPs von Neumann, ¿todas? No, ninguna es DSP de las computadoras. Las computadoras son microprocesadores, básicamente es posible que sea de Intel, de AMD, algún viejo de Motorola, como fueron las primeras Mac, ahora no. Pero los DSP, generalmente estos DSP, son microcontroladores y se usan en dispositivos que son autosuficientes. Por ejemplo, si vos tenés una placa de captura de sonido, una M-Audio o alguna de esas que tienen además algún procesamiento, es muy probable que internamente tengan un DSP. ¿Está bien? Eso es lo más probable, o sea que esa placa internamente tenga un DSP, que es la que, ahora te voy a dar también un par de cosas más de eso, que es la que se encarga de manejar todo y mandar el dato después a la PC. ¿Y cómo manda el dato a la PC? A través de sus entradas salidas por un cable USB o por una conexión USB, ¿correcto? Pero aparte, acá en sus entradas salidas, tendrá las entradas analógicas de audio con sus conversores, etcétera, hará todo el procesamiento y sale procesado por el USB a la PC. Pero internamente, casi con seguridad, tiene un DSP. Dentro de la PC esto no va a existir, no existe, ni de ninguna otra computadora, ni siquiera de la Mac, tampoco. Tanto la Mac como la PC trabajan con un sistema von Neumann y hacen todas las operaciones con las instrucciones que tiene, que son las comunes. Lo que pasa es que son elementos muy rápidos, con clock muy rápidos, y con los recursos que tienen pueden alcanzar a manejarlo. En cambio, vos pensás que quizá un DSP es mucho más simple, mucho más elemental y puede hacer lo mismo, mejor quizá que lo puede estar haciendo una PC. Creo que está, ¿no? Sí, 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 perfecto, gracias. Normalmente, vos lo que tenés, otra cosa y es un detalle que no tiene mucho que ver con todo lo que vimos, pero algo tiene que ver. Ustedes deben haber visto, bueno, ya vimos nosotros acá que esta memoria, que es una memoria generalmente de solo lectura, es una memoria que al ser de solo lectura, generalmente y de acuerdo a la tecnología actual, es una memoria flash. O sea, es una memoria que se puede borrar eléctricamente. Y acá voy a hablarles y les voy a dar este dato de cualquier dispositivo, sea Harvard o sea von Neumann. Cualquiera de ellos tiene una memoria flash que se puede grabar. Que se puede grabar y que se puede borrar. Entonces, lo que se hace normalmente es para poder actualizar el contenido de esta memoria. ¿Qué es lo que hay en esta memoria? En esta memoria flash, está el comportamiento de ese equipo. Si es una impresora, está el comportamiento de la impresora. Si es un módem, es la memoria que maneja el microprocesador, que maneja el módem o el router, etc. Son memorias de solo lectura, no es un disco magnético donde yo escribí y se carga a la memoria, no. Hay una memoria de solo lectura donde están los datos o donde están las instrucciones que eso ejecuta. Es lo que normalmente se llama firmware. Ahora, eso yo lo voy a querer actualizar. ¿Por qué? Y porque sale una
una modificación porque se colgaba por alguna razón X o porque se mejoró algo, cambiaron las prestaciones, entonces yo usuario, tengo que cambiar el contenido. Entonces lo que se hace es, uno, como esta memoria está unida por los bases a la CPU, esta CPU es capaz de grabar esta memoria, si están las líneas de control conectadas. Entonces, si mediante algún medio externo yo introduzco los datos necesarios a esta CPU, el firmware nuevo, y ejecuto un software que ya está en esta CPU, se cambia y se me actualiza el firmware. Se me cortó la luz en el medio, el firmware quedó mal y como la CPU lo que ejecuta es acá, no sirve más. No sirve más, ¿por qué? Y porque si está corrupto el programa y la CPU no sabe lo que hacer. Acá sabía lo que hacer porque estaba leyendo esto mismo que está grabando, ¿correcto? Entonces, si en el momento de grabación pasa algo, el equipo queda, como se dice normalmente en la jerga, un ladrillo. No sirve más. Pero este es el proceso de actualización del firmware. Pero yo escuché que a veces los equipos que quedan como ladrillos se pueden revivir. Claro, porque cuando yo fabrico el equipo, esta memoria está vacía cuando yo la pongo por primera vez. ¿Cómo vacía? Y sí, ¿cómo hago para grabarla antes? Tengo que conectar todas las patas. Y es muy, muy difícil, sin estropearla, conectar las patas sin soldarla. Entonces, hay una interfase de hardware adicional, que vamos a ver algo ahora cuando entremos en entrada-salida, que está conectada a unos pines específicos de esta memoria y a unos pines específicos que están conectados al exterior, que es una interfase que se llama JTAG, que es una interfase que se usa para poder programar en forma serie desde el exterior todos los dispositivos programables que haya dentro de un equipo, que se pueden conectar encadenados. O sea, este firmware yo lo puedo actualizar como usuario a través de conectar algo a la entrada-salida, que puede ser hasta un pendrive o algo que bajé de internet. Pero también, como, digamos, no ya como usuario, sino más avanzado, yo tengo un puerto interno de programación que a través de una interfase universal que se llama JTAG, se pueden programar las memorias, y básicamente son memorias, porque lo que se programa siempre es una memoria, aunque se llame de otra manera. Esto lo tienen prácticamente todos las impresoras, los modem, prácticamente todos los dispositivos tienen esta forma de reprogramarse o de corregir su programación interna. Inclusive toda la lógica programable tiene interfaces actualmente, ¿no? Tiene interfaces de este tipo para poder programar todos los chips. Si no, sería imposible lidiar con esos chips, con lo juntas y lo delicadas que son las patas de conexión. Es muy difícil poder conectarse con ellos sin que estén soldados firmemente a un circuito impreso. Entonces, se habilitó este sistema para poder programar los dispositivos. Es más, no solo se pueden programar, sino que se puede leer información interna mientras están funcionando. Es una interfase muy, muy, muy completa, que van a entenderla en el próximo capítulo que va a empezar ahora, sobre las interfaces de entrada-salida. Preguntas. Me fui un poquito de tema, pero creo que vale la pena. Sí, es súper útil. Me acuerdo, bueno, yo en su momento trabajaba para una marca de audio semiconocida que está acá, la distribuidora en Argentina,
y nos han llegado problemas de consolas que en el proceso de actualización del firmware o apagaron la consola o se les salió el pendrive o les pasaba eso y la consola no funcionaba más y directamente como en el servicio técnico de acá no tenían los conocimientos para hacer todo esto tampoco, era pedir el repuesto directamente toda la plaqueta entera de la consola, consolas digitales hablo, ¿no? De audio. No solo es el conocimiento, es que normalmente las empresas del exterior son muy reacias a darte este tipo de datos y este tipo de herramientas. El protocolo que se usa de comunicación acá es un protocolo universal y lo podés tener y lo podés implementar y no hay ningún problema. El protocolo de grabación también es universal. Pero si vos no tenés el contenido que tenés que enviar por acá, no lo vas a poder actualizar nunca. Y no tenés los detalles específicos de este aparato. ¿Está bien? O sea que lo que vos decís es correcto. Pasó por eso, pasó por esto que te dije yo acá, pero aunque tengas los conocimientos y no tenés los datos que te mandan de afuera, y te puedo asegurar que no te los van a mandar, no lo vas a poder hacer. No, aparte de ni hablar de que les conviene más que les compres el repuesto a que arreglártelo de esa forma, ¿no? Sí, si vos sos un importador directo y vendés mucha cantidad, por ejemplo, las compañías telefónicas y las compañías de que te venden internet acá, que tienen los modem, a esas compañías sí le dan los datos, porque le compran cantidades abismales de aparatos, entonces le tienen que dar eso para que no solo para revivirlo, sino para que probablemente cambiar el firmware más rápido. Entonces, de lo que yo tenía idea cuando trabajaba en los modems telefónicos que se usaban y se siguen usando, las compañías de afuera te daban todos los datos de cómo manejar, y yo lo he hecho, a través del JTAG y poder rescatar a un modem. Ahora, eso solo lo tenía la compañía. Si vos trabajabas para la compañía, que la compañía te lo diera o vos obtener esa información y tenías que tener mucha confianza y estar muy arriba en la pirámide para que te lo puedan dar, porque si no, generalmente son cosas que no se dan, que no se Sí, pasan. acá incluso siendo, o sea, los únicos importadores, pero no, esos datos no, esa información no se daba. No, Siempre cuando pasaba eso, era cambiar el repuesto completo y sí, capaz que era tirar una consola a la basura, básicamente. La sí, sí, consola. es así, es así, es así, tal cual, tal cual, tal cual. Eso pasa en todas las industrias, en toda la industria electrónica, ¿no? Pero no importa que sea música, que sean sensores, que sean plantas industriales, es así. Te consideran que estás con la pluma, que no sabes nada, y lo que vos le decís no te lo creen, o hacen como que no lo creen para no admitir una falla. Es bastante normal eso. Pero bueno, son las cosas con las que tenemos que los ingenieros aprender a trabajar. Eso hace al trabajo. Eso hace al trabajo. Y bueno, una forma sería probablemente poder investigar en esos equipos cómo es la interfase JTAG, ver si uno puede conseguir leer algo con las interfaces estándar. A veces se pueden leer las memorias. Generalmente estas memorias tienen un sistema de protección para que no se pueda extraer el firmware hacia afuera, de forma tal de que una vez que se terminan de programar, el puerto de comunicación con el JTAG se anula, no funciona más. Y para poder habilitar el puerto JTAG hay que borrar totalmente la memoria con un pulso eléctrico. Está bien, entonces, si bien por el JTAG se puede leer y escribir, generalmente una vez que está programada, como decimos nosotros, le suben ese bit fusible o ese fusible y no la podés leer más hasta que no la borrás. Eso pasa con casi todos los microprocesadores o microcontroladores que tienen memoria interna. Casi todos tienen algún sistema de seguridad, o ese sistema de seguridad o un sistema de clave de acceso que la fija el que lo programa, y que si no se cumple con esa clave no se puede leer, para que no se pueda robar el software. Esa idea está muy desarrollada y
prácticamente todos los equipos lo tienen. Salvo que alguien se olvide de subir ese fusible, porque generalmente hay que hacerlo después, y me ha pasado que sí, se olvidaron, entonces uno en ese caso puede bajar el firmware y después usarlo en otro aparato. Pero es más difícil. Bien. ¿Algo más? Silencio en la noche, como cantaba Gardel. Bien. Gracias por contestar. Bueno. Vamos a sacar la información fuera de la computadora. Es decir, vamos a entrar a la unidad de entrada-salida. ¿Qué tiene? Esta es una unidad genérica, o sea, hay más de una unidad de entrada-salida, ¿correcto? En los bloques anteriores yo había puesto genérico, unidades de entrada-salida. Ahora vamos a dibujar una en particular. ¿Qué tiene? El bus de datos, el bus de direcciones y el bus de control. Estos tres buses están conectados a partes internas de este módulo que vamos a ver qué es lo que necesitamos adentro. Este módulo, dijimos datos, direcciones y control. Este módulo va a tener externamente seguramente un decodificador de direcciones que le diga ahora te toca a vos, o este dato es para vos, o leerá todas las direcciones y dirá esto es mío, entonces toma idea. Por otro lado, tiene que haber una conexión con el periférico, o sea, con el dispositivo externo, sea lo que sea. Vamos a suponer un caso viejo, el caso de las impresoras viejas, donde esto es un bus de conexión también, diferente de estos buses, pero es un conjunto de líneas de cables que unen esta interfase de entrada-salida con el periférico. En un principio había un puerto que se llamaba, acá en la computadora, que existe todavía, obvio, ¿no? Que se llamaba puerto paralelo, que conectaba con un puerto de la impresora que era una interfase que en su momento se llamaba interfase de paralelo o se llamó en algún momento con la marca de las impresoras que era Centronics, que fue el primero que se usó. Bueno, no importa. Este tipo de comunicación también se usó en principio para usar discos externos, muchas otras cosas. Entonces, ¿en qué se basaba esto? Este era un bus que transmitía varios bits al mismo tiempo. O sea, acá había bits que se transmitían. En principio se transmitían en una dirección, después hubo dispositivos que se podían leer también, o sea que podían ser de ida y de vuelta. Aquí había una cantidad de bits de datos que se podían mandar o recibir. En el caso del puerto paralelo eran 8 bits de datos. Me dejó de escribir.
Bien. Pero además, en la impresora había otras cosas, aparte de estos datos, había otras cosas que controlar. Por ejemplo, había que saber si la impresora se había quedado sin papel, si la impresora estaba desenchufada, impresora, modem, llámese lo que se llame. Entonces había otra serie de conexiones que eran las conexiones de estatus o estado. Y había otra serie que servían para controlar la impresora. Por ejemplo, para decirle que la letra ahora tenía que ser el doble de ancho, eso pasaba antes, ¿no? Que se tenía que subrayar, etc. Ahora va todo acá con los datos, pero antes eran bits aparte. Conociéndolo la CPU, y bueno, puede mandarlo eso hacia acá, pero la CPU trabaja mucho más rápido que lo que trabaja esta comunicación. Si esta comunicación no se puso acá en los bases, fue porque esta comunicación tenían que ser cables más largos, más simples, entonces la velocidad acá tampoco necesitaba ser tan rápida. ¿Por qué? Porque el medio mecánico que había acá para imprimir no podía imprimir más rápido. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y hay que tener registros internos. O sea, acá esto tenía un registro interno de almacenamiento de datos de salida o de transmisión. Un registro interno que leía los datos, o sea, probablemente hubiese dos registros de datos. Y algún registro de configuración de estatus y control, generalmente era uno solo, el registro de estados, y pongámosle que el control fuera un registro aparte. Son registros de lectura-escritura. Entonces la CPU lee o escribe en cada uno de estos registros. Y por ejemplo, cuando escribe el de datos, los datos quedan guardados en los flip-flops de este registro y se hacen presentes en el bus para que el periférico los lea. ¿Está bien? Y viceversa, cuando el periférico manda, quedan escritos en el registro y la CPU los puede leer. También puede hacerlo con estado y control. Sí, profe, pero acá hay 4 registros. ¿Y cómo sabe la CPU en cuál de los 4 está escribiendo? ¿O cómo hace para escribir en uno y no en otro si esto está dentro de una sola unidad de entrada-salida? Porque cada uno de estos tiene una dirección distinta. O sea, este tendrá la dirección base de este dispositivo más 0, este tendrá más 1, este tendrá más 2 y este tendrá más 3. Entonces, cuando accede a la 0, sabe que está accediendo acá. Si accede y además dice escribir, lo está escribiendo. Si accede y además lo dice leer, está leyendo. Como si lo estuviese haciendo en una unidad de memoria cualquiera. La operación, de hecho, en la del von Neumann de 3 bases es la misma. Se escribe igual que en una posición de memoria. En las que son de 4 bases y hay una operación especial que es entrada-salida. Pero escribe igual que si fuese en una de memoria en cada una de estas 4. Ahora, yo mando los datos. ¿Y cómo sé que este los recibió o cómo sé que este me quiere mandar un dato? Bien, hay 2 formas de hacer eso. Y eso se basa para todas las comunicaciones, inclusive para las comunicaciones de los bases. Una forma es que este sistema mande y tenga un clock y diga sobre este pulso de clock leo, sobre este pulso
escucho, o sea, manda esto y este lo único que tiene que hacer es obedecer. Es un sistema sincrónico de comunicación. Pero, digamos, acá, y sobre todo en una impresora, sería más complejo eso. ¿Por qué? Y porque una impresora empieza a imprimir una página y no va a pedir más datos hasta que no termine con la hoja. Y eso va a depender, por ejemplo, del largo de la hoja. Entonces, en esos casos, este es un caso particular, se hace una comunicación asincrónica, que usa líneas de interconexión que se conocen como líneas de handshake. Por ejemplo, hay una línea, por ejemplo, este es un caso supuesto, hay una línea que tiene la unidad de entrada-salida que al subirse, por ejemplo, le dice, te mandé un dato. Y hay una línea que tiene el periférico que contesta. Cuando sube dice, ya lo recibí. Entonces este baja, correcto. Este baja cuando baja este y queda listo para el próximo dato. ¿Se entiende? O sea, hay un intercambio de información adicional a través de unas líneas especiales que hacen lo que se llama un handshake, darse las manos, o sea, informar que estoy esperando un dato o que estoy mandando un dato. La cantidad y tipo de líneas depende del protocolo particular que se esté implementando acá. ¿Está bien? O sea, cuando hablamos de handshake, estamos hablando de esto. Es obvio que también los datos podrían venir codificados, ese handshake, en los datos que se aplican acá. Bien, esta es una forma paralelo de transmitir información entre la CPU a través de una unidad de entrada-salida y un periférico. Lo usamos hoy día y, por ejemplo, lo estamos usando en el VGA. En el HDMI también se usa, pero son muchas menos patas, ¿no? Algo raro debe haber, porque es un poco distinto. Pero hoy día se está usando otra cosa. ¿Cuál es el tema o por qué no se usa más? ¿Alguien sabe por qué no se usa más este tipo de puerto de 8 bits? Había escáner, había muchísimas cosas que trabajaban de esa manera y ya no se usan más. ¿Por qué no se usan más? ¿Nadie sabe por qué no se usa más? Sí, puede ser, pero no es esa la razón, porque se podía haber homogeneizado todo con el puerto paralelo. En parte, con lo que dice Paula, en parte tiene razón, pero no se conecta todo por Wi-Fi, pero hay algo en el fondo de lo que me está diciendo que tenés la razón. Julián está más cerca, dice que tiene más cables. Claro, uno de los problemas es que tiene más cables. ¿Y cuál es el problema si yo achico la cantidad de cables? Está bien, yo no mando mal la información acá por 8 cables. 8 cables más la masa, supongamos. Lo mando por un cable nada más ahora. ¿Y cuál es el problema? El problema es la frecuencia. Exacto. O sea, la información de Wi-Fi, la información de USB, la información de Internet, el viejo del teclado o la vieja forma en que se conectaba el mouse, son todas informaciones de 1 bit por vez. Entonces, la información no es información paralela. Es información que se transmite 1 bit por vez. O sea, es información que se transmite en serie. Entonces, para
poder transmitir la misma cantidad, tengo que usar una frecuencia más alta. ¿Pero en qué gano? En el cable. En el cableado gano. ¿Está bien? Gano en el cableado y no solo es menor el costo del cable de cobre, sino que es menos el lío que tenés arriba del escritorio. Fíjate que hoy día se están privilegiando muchísimo las conexiones inalámbricas para tener todo más simple. Entonces, cuanto más simples sean los cables, cuanto más simple sea toda la intercomunicación, vamos a ganar. Y generalmente todas las comunicaciones serie tienen ciertos principios que son comunes. Veamos, ¿para qué se usa la comunicación serie hoy? La comunicación serie hoy se usa para el bus USB, con todas las cosas que implica el USB. ¿Para qué más se usa? En parte se usa en el HDMI, no lo voy a poner. ¿Oyeron hablar alguna vez de SATA? Serial ATA, comunicación con los discos. Hasta ahí que no tenemos problema con poner una cantidad de cables más grandes. Las comunicaciones viejas con los discos usaban un conector de 40 pines. Hoy día el SATA tiene, no sé, 10 pines, 12 pines, no sé cuántos tiene muchos menos. El Thunderbolt, como pone Julián Flecker, también es una especie de DisplayPort más chico que también se está usando como alternativa a los USB 3 o a los USB más rápidos para poder comunicar distinta cantidad. El Ethernet también, o la información que viaja por Internet también es serie. El Wi-Fi es serie. Bien, entonces vayamos a ver cómo es la base de una comunicación serie y qué es lo que necesitamos y cómo funciona. Y vamos a estudiar las más simples. Y después, en la medida que vayamos avanzando, vamos a probablemente investigar un poco más en esto. Cuando entremos en la parte de audio vamos a ver algo más complejo. Esta ahora es mi unidad de entrada-salida, con los bases, etcétera, que no voy a dibujar. ¿Tengo que tener los registros que tenía antes de almacenamiento? Y sí, porque eso no cambia. ¿Y qué más voy a tener que tener ahora? A lo que me preguntaste, Ariel, ya vamos a ver eso. Porque creo que parte lo vi ya. ¿Qué más tengo que agregar dentro de la unidad de entrada-salida? Ni un multiplexor ni un codificador. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que convertir información que me entrega la CPU por el bus de datos. O sea, no lo dibujé, pero acá tengo un bus de datos. ¿Cómo llega la información acá todo al mismo tiempo? ¿Qué pasa con esta información? Esta información se va a almacenar en un registro. Vamos a suponer que tiene que salir. O sea, este bus entra hasta acá y la información se almacena acá. Ahora, para salir, tengo que pasar por un registro de desplazamiento. Entonces, agrandando lo que va a tener que venir acá adentro, yo lo que voy a tener acá adentro va a ser, vamos a ponernos en la base, un registro de desplazamiento que se puede escribir en paralelo. Con un generador de clock no sé, con un flanco, no sé cómo sea. Y este registro, una vez que se cargó en paralelo,
a través del bus de datos, va a empezar a funcionar el clock y los bits van a salir de a uno por vez. Estos irán por el cable de que se trate hasta llegar a la otra punta. En la otra punta, en el otro extremo, va a haber otro registro de desplazamiento que va a desplazar en el mismo sentido que este registro de desplazamiento. Es decir, acá este registro desplazaba en este sentido y acá este registro va a desplazar en este sentido. Este registro tiene que tener un clock, obvio, este registro también tiene que tener un clock, y el clock que tiene este registro va a tener que ser en principio el mismo clock que tengo con que estoy moviendo esto. Y al cabo de n pulsos de clock, donde n es la cantidad de bits que tengo acá, el sistema que esté de este lado va a poder leer los datos que llegaron acá en paralelo. ¿Está bien? Yo tengo que transmitir dos cosas. Por este cable estoy transmitiendo datos. Y por este cable estoy sincronizando ambos registros de desplazamiento para que se desplacen en el momento en que ya cambió el dato y no en cualquier otro momento. Tendré que tener un sistema contador o algo que cuente n pulsos y diga, bueno, ya puedo bajar, empiezo con el siguiente. Esta es una forma de transmisión serie. En particular, esta forma es una transmisión serie sincrónica. ¿Por qué? Porque se está transmitiendo un reloj de sincronismo simultáneamente. ¿De acuerdo? Y se podría llegar a hacer esta misma transmisión sin transmitir el reloj. O sea, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Yo quiero hacer acá un transmisor, un registro de desplazamiento transmisor. Acá en el destino un circuito de desplazamiento receptor. Pero que solo transmita los datos, que no transmita el reloj. ¿Se puede hacer? ¿No tienen duda para responderlo? Bien, ahora voy a hacer una pregunta y después me van a responder. ¿Cuántos de ustedes tienen un reloj pulsera? Actualmente deben ser pocos, no sé si me va a servir. ¿Me puede cada uno de ustedes decir la hora? Bueno, hay diferencias, pero ¿se dan cuenta que ustedes todos tienen reloj, todos tienen hora y no tienen el mismo clock?
porque el reloj pulsera no está conectado a ningún otro lado. ¿Y por qué? Entonces quiere decir que si se puede lograr en un reloj pulsera, se puede lograr acá. Ahora, ¿por qué? Hay varios que me dijeron 1542 y Juan Gobi primero dijo, Juan Gobi dijo y 45. ¿Por qué está esa diferencia? ¿Por qué Juan Gobi hace más tiempo que no lo sincroniza con respecto al error que tiene? Entonces, si yo tuviese dos relojes acá y una forma de sincronizarlos entre sí, pero no transmitir el clock, o sea, una forma de sincronizar el reloj, pero no de transmitirlo. Entonces, esto no habría ningún problema. Yo podría acá usar un generador de clock y acá usar otro generador de clock independiente, pero tendría que agregar acá alguna forma para que este clock se sincronice con este clock. Supongamos que este es el que manda y este se tiene que sincronizar con este. Bien, ahí lo que me está diciendo Paula tiene razón. O sea, yo podría mandar un bit acá de forma tal de que sincronice el clock. ¿Un bit tendría que mandar? No. ¿Qué sé yo que tengo que mandar? No sé si decir que es un bit. Yo tengo que mandar una señal eléctrica para que lo sincronice, que acá la interprete de alguna manera. Hay muchas formas de hacer esto. Muchas formas de hacer esto. Pero hay un método que es el que yo les voy a desarrollar ahora. No creo que llegue a terminarlo, pero bueno, por lo menos ya que estamos acá en el baile lo vamos a empezar. Que es un sistema que es universal, que es el día de hoy, que se sigue usando, que es el que está normalizado por una norma que en este momento creo que es TIA o EIA RS 232. Es TIA 232 en realidad. Este nombre es el viejo nombre que tuvo la norma y es el nombre por el que todos aún el día de hoy conocemos esa interfase que deriva de la automatización del sistema Morse. Cuando se trató de automatizar eso, que después vinieron los teletipos y eso fue lo que se automatizó, derivó en esto, en la idea de tener que sincronizar los relojes y se sincronizan una vez en cada palabra transmitida. O sea, se sincroniza, se transmite una palabra. Se sincroniza, se transmite otra palabra. Se sincroniza, se transmite otra palabra. Para que el error entre estos relojes pueda ser lo suficientemente importante como para que se pueda realizar con los cristales actuales, se pueda realizar un oscilador que tenga un error menor que el que admite este sistema. Entonces, ¿cuál es la idea? Primero, los bits, después vamos a la nomenclatura. Los bits se transmiten
por nivel. O sea, un nivel alto, ¿está bien? Un nivel alto de tensión acá en este punto. Después vamos a ver cómo es con las tensiones y todo. Supongamos en este sentido, un nivel alto en el dibujo que yo voy a hacer es un 0. Un nivel bajo es un 1. Quiere decir que si yo acá tengo un nivel alto, bajo, y vuelvo a subir, durante este tiempo transmití un 1. ¿Lo podríamos hacer al revés? Sí, lo podemos hacer al revés, pero bueno, ya lo planteé así. El tiempo que tiene que durar este 1, que tiene que ser conocido por ambos lados, es el tiempo que dura un bit, es el tiempo de un bit. ¿Está bien? O sea, esto que está acá es la duración de un bit. Y después vendrá otro bit que podrá estar en 1 o en 0. Dos unos seguidos darían esto. Si dura estos dos cuadraditos, dos unos seguidos, sería esto. Dos unos seguidos de un 0, seguido de un 1. ¿Está bien? O sea, cada bit, el nivel de cada bit, tienen la misma duración. El tema es establecer un mecanismo para que dentro de estos datos que vienen por esta línea se pueda obtener un patrón que me permita sincronizar los dos relojes y que sea algo lo suficientemente sencillo como para poder hacer una sincronización fácil. Yo voy a plantear primero cómo es en teoría y en la clase que viene vamos a ver fresquitos cómo se hace en la práctica. Vamos a suponer que esta línea no esté transmitiendo nada. Si no se está transmitiendo nada por esta línea, esto significa que yo voy a tener una señal que está permanentemente en un 1. Entonces, a partir de ahora va a empezar una transmisión. Entonces, como requisito para empezar una transmisión, yo digo, tiene que haber mínimo un pulso de duración de un bit. ¿Para qué? Para que con este flanco se sincronice el reloj del otro lado. Acá no se transmite ninguna información. Simplemente se está transmitiendo, digamos, este flanco es para que sincronices el reloj. Después, a partir de acá, y por una cantidad de bits preestablecida, va a haber ceros o unos, por eso lo dibujo así, que va a ser la información. Yo no sé qué va a haber acá, es lo que tengo que transmitir. Acá estoy transmitiendo estos 4 bits, que puede estar en 0 o pueden estar en 1. ¿Yo conozco la frecuencia? Sí, porque conozco el tiempo de un bit. Sé que acá empezó. Entonces, el sistema que está del otro lado dice, bueno, acá empezó. Primero, segundo, primer bit, segundo bit, tercer bit, cuarto bit, quinto bit. Acá terminó. Acá no puede venir el próximo bit de datos porque yo tengo que volverme a sincronizar. Entonces, acá tengo que tener obligatoriamente un tiempo
en la cual la línea esté en reposo. ¿Para qué? Para que el próximo flanco hacia abajo sea un bit de sincronismo que me permite hacer el sincronismo. ¿Y puede venir antes? No. Tiene que tener, ¿puede venir después? Sí, cuando quiera, porque acá la línea se queda en reposo y en cuanto cae, dice, acá empieza otra transmisión, me sincronizo ahí. Entonces, tiene que haber siempre un tiempo correspondiente a un bit que es el arranque. Una cantidad de datos que, de acuerdo a la cantidad de bits de datos, va a ser el tiempo que va a tardar esto. Y por lo menos, uno o más bits que indiquen acá terminó, que es lo que se llama como stop. Sí, Maximiliano, tiene que ver con eso. Esto es lo que se usa y por qué estoy explicando esto y digamos que dada la hora no voy a seguir con el resto después porque si no se les va a hacer muy duro. Es lo siguiente. Todos los microcomputadores, las microcomputadores actuales tienen una interfase física para hacer esto. Todas las computadoras actuales, PC, Mac, lo que sea, si no tienen la interfase física, hay un dispositivo USB, una interfase USB, que no sé si lo están viendo abajo en el agregado de abajo, lo tengo en la mano, que permite conectar esa interfase al por USB y la computadora lo entiende como una interfase física. Entonces, ¿qué es lo que se hace normalmente? Muchas veces cuando yo tengo que adquirir datos que no son muy rápidos, yo para adquirirlos uso un microcontrolador. Por ejemplo, hubo un trabajo final que vi hace poco, del cual fui tutor también, Ezequiel Blanco, hizo un sistema de filtros para el oído que variaba la percepción espacial en función de la posición de la cabeza del oyente. Entonces, ¿qué es lo que hizo? En la cabeza, arriba de los auriculares, puso un sensor de posición, un acelerómetro, para determinar en qué sentido movía la cabeza. Algo parecido hizo también Andrés Piegari, que seguramente lo tuvieron en alguna materia, pero para casos de discapacidad auditiva. Entonces el problema es que hay que determinar y hay que calcular con los acelerómetros cuál es la posición. Y eso es muy fácil de hacerlo con un microprocesador. Entonces, con un microcontrolador chiquitito determinaban eso. Y como el dato tiene suficiente tiempo, hay posibilidad, no se necesitan mandar muchos datos seguidos, porque por más rápido que se mueva la cabeza, con 10 milisegundos, 20 milisegundos o más que se manden, no hay ningún problema. Entonces eso se convertía a este formato, a un formato RS232 de 8 bits, que lo vamos a ver más en detalle después, y eso se transmitía o por una interfase como la que le mostré, o por Bluetooth. Bluetooth, una forma de comunicación que tiene, es comunicación seria sincrónica de este tipo. Es uno de los modos que tiene. Entonces, es un modo muy práctico
de compartir información entre un microcontrolador y una computadora importante, grande, donde después proceso todos los datos que entraron. ¿De acuerdo? Bien.